En su divina misericordia, en su divina bondad, podemos estar acá en esta noche para poder compartir entre nosotros lo que es la cena del Señor, para poder escuchar de su palabra, por medio de las alabanzas que hemos entonado, elevar nuestro corazón hacia el Señor. Qué hermosas canciones, y sobre todo la última alabanza, esta alabanza que nos dice: esperamos por ti. Esperamos por ti, Señor. Recordamos la gracia que nos alcanzó, que a tu mesa nos sentó. Hermanos, no sé si usted se puso a pensar en esa frase. Esa gracia divina, esa gracia de nuestro Dios nos alcanzó. Esa gracia pudo más que usted y yo. Esa gracia, a pesar de nuestra vida, nos rescató. Gracias a nuestro Dios. Gracias por su misericordia. No hay palabras que puedan expresar realmente lo que es nuestro Señor. Y en esta noche, hermanos, para seguir con las predicaciones expositivas, recuerda que estamos estudiando el libro de Juan, el Evangelio de Juan, y ya estamos en el capítulo 7, ya más o menos en la mitad por ahí. Y hemos estado charlando las reuniones anteriores, cuando el Señor Jesús va a estar enfrentando a sus hermanos de carne, o medio hermanos, por parte de madre. Y ellos iban a estar mostrándole al Señor su incredulidad, ya que ellos no creían en Él como el Mesías, sino que creían en Él como un mago, como una atracción, como alguien que podía levantar grandes multitudes y asombrarlas con sus artes. Eso es lo que a lo mejor ellos pensaban, y no solamente ellos, sino también la multitud. Y nosotros nos retomamos al capítulo 5, donde el Señor sana a un paralítico en día de reposo, y es también donde muestra sus credenciales divinas ante los judíos. En el capítulo 6, ya después de la señal que Él hace de la alimentación de los 5.000 hombres, porque habrían sido 20.000 en total entre mujeres y niños, el Señor realiza algo tan extraordinario que permite que muchas personas le sigan. Pero finalizando el capítulo 6, la mayoría de esos seguidores lo abandonan por la clase de enseñanza que el Señor da en el capítulo 6, hablando de que Él era el pan de vida, el pan vivo que descendió del cielo, hablando de su deidad, de su divinidad, de que Él era el Hijo de Dios. Muchas personas lo abandonan. Y ya entrando al capítulo 7, como decíamos, los hermanos de Jesús no creían en Él. Y en estos pasajes, hermanos, desde el versículo 14, capítulo 7 del Evangelio de Juan, y el versículo 14 en adelante, nosotros vamos a estar hablando sobre la autoridad de las enseñanzas del Mesías, ¿no? O las enseñanzas del Mesías y su autoridad. Vamos a empezar la lectura, hermanos, desde el capítulo 7, el versículo 14 en adelante. Y nos dice así la palabra del Señor. Pero ya a mitad de la fiesta, anteriormente los hermanos ya habían subido a la fiesta, Jesús todavía no, pero dice que a la mitad de la fiesta Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Entonces los judíos se maravillaban diciendo: ¿cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado? Jesús entonces le respondió y dijo: mi enseñanza no es mía,
sino del que me envió. Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. ¿No os dio Moisés la ley y sin embargo ninguno de vosotros la cumple? ¿Por qué procuráis matarme? La multitud contestó: tienes un demonio. ¿Quién procura matarte? Respondió Jesús y le dijo: una sola obra hice y todo os admiráis. Por eso Moisés os ha dado la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Y si para no violar la ley de Moisés, un hombre recibe la circuncisión en el día de reposo, ¿por qué estáis enojados conmigo? Porque sané por completo a un hombre en el día de reposo. No juzguéis por la apariencia, sino juzgad con juicio justo. Hermanos, nosotros compartimos hasta el versículo 24, pero solamente nos vamos a estar remontando y vamos a estar hablando sobre el versículo 14 al versículo 18. Leímos todo para poder entender un poco el contexto de lo que estaba sucediendo en ese momento. Pero nuestro mensaje en el día de hoy solamente nos vamos a estar viendo desde el versículo 14 al versículo 18. Las enseñanzas de Jesús y su autoridad. Ahora, si nosotros hablamos de juicio, ya que las enseñanzas de Jesús, la autoridad que Jesús tenía, estaba siendo puesta en tela de juicio. Ellos estaban empezando a hablar de su autoridad, de lo que Él enseñaba, en nombre de quién venía. Entonces, estos hombres iban a estar emitiendo un juicio en contra del Maestro. La Real Academia Española nos dice, con la definición sobre un juicio, significa conocimiento de una causa en la cual el juez ha de pronunciar la sentencia. El criterio que tenían de él era de alguien que los fascinaba con sus señales, pero no creían en él como el Mesías y por ende emitían un juicio. Que esta frase nos quede grabada, porque la vamos a estar viendo más adelante también. Escucha bien, dependiendo el juicio que emitas de la palabra de Dios, será el juicio que recibirás por la palabra de Dios. Repito, dependiendo el juicio que emitas de la palabra de Dios, será el juicio que recibirás por la palabra de Dios. Tengamos presente esto, hermanos. Las enseñanzas del Mesías y su autoridad. Número 1, vamos a estar viendo la autoridad de Jesús es cuestionada. Y esto vamos a ver el versículo 14 y versículo 15, que nos dice así. Pero ya a la mitad de la fiesta Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Entonces los judíos se maravillaban diciendo: ¿cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado? ¿Cómo puede éste saber de letra sin haber estudiado? El versículo 14 nos habla sobre esta primera frase: a la mitad de la fiesta. Recuerde usted que primeramente los hermanos de Jesús le insistían para que él subiera. Jesús le dice: yo no voy a subir, al menos no como ellos querían. Jesús no estaba mintiendo de ninguna manera.
sino que él estaba diciendo que él iba a subir más adelante, pero en secreto. Entonces, el Señor sube a la mitad de la fiesta. Ya la fiesta era una semana, duraba una semana, 8 días. Entonces Jesús al cuarto día ya iba a estar subiendo a la fiesta de los tabernáculos. Era una fiesta que también se le llamaba las enramadas, donde se montaban unas enramadas de palmeras, o tabernáculos, o tienda, o choza, como usted quiera decirlo, y en donde ellos recordaban ahí la liberación del pueblo de Israel, que fueron sacados de Egipto, y su transitar en el desierto, y en medio de ese transitar, ellos montaban estos tabernáculos, tiendas, chozas, como usted quiera llamarle, ¿no? Entonces, en medio o a la mitad de la fiesta. Ahora, que el Señor haya subido a la mitad de la fiesta tiene también algo interesante. Usted recuerde que a Jesús lo perseguían o lo buscaban para matarlo. Jesús era perseguido para matarlo. Jesús en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, él va a estar siendo cuestionado por los líderes judíos porque él había sanado en día de reposo. Justamente es lo que se le cuestionaba a Jesús, y en esta defensa o en estas palabras que Jesús habla, que leímos ya nosotros, Jesús decía eso: si yo sané a una persona en el día de reposo, refiriéndose a esa señal que hizo en el capítulo 5. Y estos líderes judíos perseguían a Jesús, lo buscaban a Jesús para matarlo, porque él había blasfemado en el día de reposo. Había sanado en día de reposo, pero también, sobre todo, porque él decía que era el Hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Para los judíos esto era una blasfemia, ¿no? Entonces Jesús sube a la mitad de la fiesta, donde ya los líderes judíos a lo mejor ya no lo esperaban. Algunos comentaristas dicen que él hizo eso para poder distraer a los que los perseguían o a los que los estaban esperando para matarlo. Entonces lo esperaban el primero, el segundo, el tercer y el cuarto día, y Jesús no llegaba. Entonces ellos a lo mejor pensaron que Jesús ya no iba a asistir y se fueron o bajaron la guardia. Y Jesús en ese momento sube a la fiesta. Como que podríamos decir, los encuentra desprevenidos a estos líderes judíos. Jesús es cubierto por una multitud de personas que se acercaron a él, porque ya varios de ellos lo conocían. Usted, como lo habíamos visto el domingo pasado, hablaban de que él era bueno. Un grupo decía, él es bueno. Y otro decía, no es bueno, sino que él engaña a los demás. Entonces había ahí una confrontación. Y todas esas personas como que cubrían a Jesús, rodeaban a Jesús, y ya los líderes religiosos no podían hacer nada, ¿no? Ahora, esta autoridad de Jesús es cuestionada, como nosotros habíamos leído, versículo 14, versículo 15, justamente por las enseñanzas de Jesús, ¿no? El versículo 14 nos dice eso: pero ya a la mitad de la fiesta Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Algo interesante, que a Jesús muchas veces se lo recuerda, y hoy en día también, y solamente se lo distingue por las señales y milagros que él hacía, o por las promesas que él daba. Pero muy pocos lo recuerdan a Jesús por las enseñanzas que él daba. Las enseñanzas del Señor dejaban asombrados a sus oyentes. Aún Jesús en su juventud dejaba maravillado a las personas. Lucas capítulo 2, versículo 46 al 47. Lucas capítulo 2, versículo 46 al 47. Vamos a estar leyendo. Lucas 2. Dice así, 46, 47. Y aconteció que después de 3 días le echaron en el templo
le hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían estaban, mi versión dice, la versión de las Américas, asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Ahora, Jesús ya desde niño cumplió los 12 años. Dice que los padres no se dieron cuenta porque iban en las caravanas y pensaban que Jesús habrá estado adelante o atrás. Y se dieron cuenta una vez que llegaron al otro lado y Jesús no estaba con ellos. Cuando lo buscan a Jesús, lo encuentran en el templo enseñando. Jesús tenía 12 años. 12 años, hermanos. Y Jesús dice que dejaba asombrados. Otra versión dice maravillados. Pero no a cualquier persona. Dejaba maravillados a los maestros, a los rabinos, a los que sabían de la ley, a los que eran estudiosos de la ley. Otra versión en lenguaje sencillo dice, todos estaban admirados. Todos le admiraban, dice la otra versión, Dios habla hoy. Todos quedaban asombrados, la nueva traducción viviente. Todos se asombraban de su inteligencia, la versión nueva internacional. Vemos entonces cómo el Señor Jesús ya desde su niñez conocía las Sagradas Escrituras y dejaba maravillados, asombrados, atónitos a las personas. Esta palabra maravillados en el griego significa existemi, que significa fuera de posición, significa desplazar de ahí, pero también significa estar atónito. Significa estar fuera de la propia mente, estar fuera de sí. Ahora, la sensación que nos queda al ver algo no común. Es eso lo que expresa esta palabra en griego, maravillados. Dice como que estaban fuera de sí. Es como que ellos quedaron atónitos, como que no podían entender o no podían comprender, como que era algo increíble lo que estaban viendo, lo que estaban escuchando. En el día de ayer, mi hermana y mi cuñado, ellos tienen una tienda para niños de ropa. Y ellos estaban en la iglesia a la noche, ¿no? Y las cámaras, tienen cámara de seguridad y todo, y estaban las mujeres que atienden el lugar, y había un niño, nosotros vimos por el WhatsApp que nos mandaron el video, y veíamos nosotros por las cámaras justamente de seguridad lo que era la parte de la estantería, donde estaban la ropa y todo eso. Y un niño andaba, iba y venía, la gente iba, miraba como uno hace normalmente cuando va a una tienda. Y en eso se acerca un niño, quizás de 7 años, a lo mejor así como Zaira, se acerca, estaba muy cerca de la ropa, y en eso que el niño está ahí, se ve por las cámaras de seguridad que toda la estantería se desploma, se cae. Absolutamente todo, no quedó nada, quedó limpia la pared. Y lo que a mí me asombraba era ese niño, cómo quedó de asustado, porque estaba al lado de la estantería. Y cuando se cae el niño queda mirando y queda así atónito, porque se asustó. Imagínense usted, le cae todo casi encima, le cae muy cerca, y el niño quedó atónito, así, asombrado, como que no podía creer lo que veía. Eso me hacía pensar justamente en cómo quedaban las personas
cuando miraban a Jesús y escuchaban cómo Él hablaba. Pero estaban estos líderes religiosos que querían desacreditar a Jesús a como diera lugar. Y se mezclaron entre la multitud, entre los que estaban, y empezaron a hablar del Señor, para así desacreditarlo. Ahora, las enseñanzas de Jesús, tan importantes, mi hermano, y nosotros podemos ver algunas de ellas, no vamos a buscar la cita, yo le voy a ir leyendo, porque son varias, algunas solamente les voy a dar, sobre las enseñanzas del Señor y cómo dejan asombrado a sus oyentes por lo que Él decía. Estas enseñanzas del Señor causaba debate entre los que le oían. El verso 12 justamente dice eso. Usted cuando lee el verso 12 dice, algunos decían, Él es bueno, pero había otros que decían, no, sino que Él engaña. Entonces ahí estamos viendo ya un debate, una discusión entre los grupos. Las enseñanzas de Jesús fueron, por ejemplo, haber descendido del cielo. Juan capítulo 3, versículo 13, capítulo 8, versículo 23, Él nos habla de que Él descendió del cielo. También Él nos dice haber sido enviado al mundo por el Padre. Mateo capítulo 10, versículo 40, Juan capítulo 12, versículo 44 y 45, nos dicen de que Él fue enviado al mundo por el Padre. También nos habla de que el Señor, Él mismo decía que era el Salvador del mundo. Él decía que era el único camino a Dios. Y ese pasaje usted lo debe saber de memoria, Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. También Él enseñaba que Él era uno con el Padre. Juan capítulo 10, versículo 30. Pero también Él decía que Él era la resurrección y la vida. Que Él era el Mesías. Él decía ser el Hijo de Dios. Todas estas enseñanzas a lo largo de su ministerio que Jesús fue regando por donde Él iba, fueron motivos de que los líderes judíos quisieran matarlo. Y dicho sea de paso, lo hicieron. John MacArthur nos dice, solo hay 3 explicaciones posibles para las afirmaciones sorprendentes que Jesús hacía. O Jesús estaba loco de remate, o era un engañador diabólico, o era exactamente quien afirmó ser. No existe la posibilidad de que solo haya sido un buen maestro de la moral, como quizás hoy en día usted ha escuchado de filósofos de la nueva era, de la humanidad, que habla de Jesús como un buen maestro. Si él era una buena persona moral, enseñaba muy bien, pero niegan la divinidad del Señor. Sin embargo, la mayoría rechazaba a Jesús en ese tiempo. Juan capítulo 1, versículo 10 y versículo 11 nos dice que Él vino a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no por voluntad de sangre, de carne, dice, sino por la voluntad de Dios. Y aquí vemos entonces que algunos recibían las enseñanzas del Señor, algunos lo recibían al Señor como Mesías, pero otros lo rechazaban. Ahora podemos ver también en el versículo 15 que las personas omitían o
mejor dicho, emitían un juicio despectivo en sus propios razonamientos. Versículo 15. Entonces los judíos se maravillaban diciendo: ¿cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado? Cuando uno lee de esa manera y quizás muy rápido, a lo mejor podemos pensar que estas palabras que dicen de Jesús eran de admiración, que estas palabras que pronunciaban esta persona eran de alabanza, de que estaban admirando al maestro. ¡Qué buen maestro! ¿Cómo sabe de letras? Siendo que no estudió, porque uno puede decir que lo puede tomar de esa manera. Pero estos líderes judíos, cuando dice los judíos, ahí está refiriéndose justamente a esos líderes, dice que se maravillaban diciendo eso. Ellos estaban empezando a inmiscuirse entre la gente y querían causar en las personas un descrédito hacia Jesús. ¿Cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado? Ahora es interesante entender que en ese tiempo existían dos escuelas rabínicas muy importantes, donde aquellos que querían prepararse y ser rabinos y todo eso, tenían que pasar por esas escuelas. Y cada vez que un rabino, que un maestro iba a dar una clase o iba a enseñar a alguien, ese rabino citaba a otro rabino, citaba a otro maestro. De tal enseñanza dijo el rabino tal, que esto y esto y esto, y tal rabino dijo tal cosa. Entonces como que eso le daba autoridad a los rabinos, porque ellos tenían una fuente confiable, porque ellos habían estudiado en las escuelas rabínicas. Pero este hombre que vino, este Galileo, es un hijo de un carpintero. Por allá en algún momento le habían tratado a Jesús, pero ¿no es este el hijo de José? ¿Su madre no se llama María? ¿Se acuerdan? Jesús era un ser humano común y corriente, de carne y hueso, 100% hombre. Y su parecer no despertaba nada. Entonces, las personas que lo veían a Jesús no miraban quizás como el hijo de un carpintero. Pero las enseñanzas que el Señor tenía mostraban realmente quién era Jesús. Pero estas personas estaban encargando, a través de ese juicio despectivo, de la manera despectiva de hablar de Jesús, lo hacían en sus propios razonamientos. Ellos razonaban y decían, bueno, él no estudió en ninguna escuela rabínica, él no es nadie importante, él se junta con pecadores, él se junta con mendigos, no es nadie importante. Y querían de esa manera desacreditar las enseñanzas de Jesús. Los hostiles se mezclaron entre esta gente para hacer eso. Ahora, hay algo importante que uno tiene que tener en cuenta siempre. Jesús no solamente era 100% hombre, como usted y yo lo sabemos, sino que él también era 100% Dios. Y a esto se le llama la unión hipostática. Es un término técnico que designa la unión de las dos naturalezas, la divina y la humana, en la persona de Jesús. Cristo era de naturaleza divina, pero también humana. Ahora no es que había mitad Dios y mitad hombre. Él era 100% hombre y 100% Dios. Él nunca perdió su divinidad, aunque se haya hecho hombre. Pero muchos se maravillaban de sus enseñanzas, porque Jesús enseñaba
y escuche esto, sin citar a esos rabinos como lo hacían los demás. Y eso causaba más asombro todavía, porque eso se acostumbraba a hacer cuando alguien enseñaba. Pero Jesús no citaba a nadie, sino que él hablaba de sí mismo. Él no venía de ninguna de estas escuelas rabínicas. Ahora, podemos ver, hermanos, que hoy en día sucede lo mismo. El hombre busca de una o de otra manera desacreditarnos con sus filosofías humanistas, poniendo en tela de juicio la palabra de Dios. Pero así como el Señor siguió adelante a pesar de la oposición y sus apóstoles tuvieron que sufrir martirio por predicar la verdad, y después de los apóstoles, ya la iglesia, una vez que empezó a crecer, una vez que los apóstoles mueren hasta el último, que era Juan, la iglesia empieza a crecer, pero también la iglesia empieza a ser perseguida. Pero también en la iglesia empieza a entrar herejías. Y había oposición de los atacantes. Pero entre tantos, muchos dieron su vida por el Señor. Por ejemplo, Policarpo, el discípulo del apóstol Juan. Policarpo, antes de morir, él dijo, parafraseando la frase esta, por 86 años he servido al Señor y no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo piden que blasfeme de él? Después su discípulo Ireneo, enfrentando las herejías del gnosticismo. Más adelante, Tertuliano dijo, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Mientras más los ataquen, mientras más den muerte a los cristianos, más se regará la tierra y más cristianos seguirán adelante. La iglesia fue perseguida por defender la sana doctrina. La iglesia fue perseguida y masacrada por creer en Jesús, por tener firmes sus convicciones, por levantar en alto la autoridad de Cristo. Mi hermano, esto nos tiene que dejar a nosotros la enseñanza de saber que cada vez que llevemos la palabra del Señor, no hablamos por nosotros mismos. No hablamos en nuestro nombre, ni siquiera en el nombre de la iglesia, ni en el nombre del pastor, ni de quien sea. Hablamos en el nombre de Cristo. Ahora, número 2, la autoridad de Jesús y su fuente. Número 2, la autoridad de Jesús y su fuente. Ahora Jesús va a estar respondiendo a estas personas, versículo 16 al versículo 18. Dice así, Jesús entonces le respondió y dijo, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Mi enseñanza no es mía, sino del que me envió, dice el versículo 16. La autoridad de Jesús, número 2, y su fuente. El Señor los refuta mostrándole que Él no hablaba no hablaba por sí mismo o en sí mismo, sino que Él estaba sujeto al mandato y origen divino. Todas las cosas que Jesús decía, lo decía porque lo había escuchado de su Padre. Versículo 16, Él dice, no es mía. Lo que yo estoy diciendo no es mío. Es decir, de mí mismo
Él estaba diciendo, no vengo sin una autorización. No vengo sin autorización, sino que la autorización me la da el Padre. Juan capítulo 5, versículo 19. Juan capítulo 5, versículo 19, nos dice así. Por eso Jesús respondió y les decía, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Todo lo que Él hace es lo que el Padre hace, nos dice este pasaje. El Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino lo que ve hacer el Padre. Él estaba reconociendo justamente, a través de este pasaje, que la autoridad era de Dios, que Dios lo había mandado y le había dado autoridad al Hijo para poder hablar. Esas enseñanzas, aunque Él era el Hijo de Dios, aunque Él era Dios, aunque Él era la enseñanza, Él era la verdad, Él es la verdad. Aún así, Jesús dijo, no es mía, es la de la que me envió. William Hendrickson nos dice que sus enemigos tomen nota de este hecho, a saber que al repudiarlo a Él y a su mensaje, repudian a Dios mismo. Hermano, escuche bien esto. Sus enemigos tenían que tomar nota y entender bien que al repudiar las enseñanzas de Jesús, estaban repudiando a Dios mismo. Y ahora nosotros nos ponemos en el papel de estos líderes judíos. Nos debe llevar a pensar, ¿cuántas veces no hemos ido en contra de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces no hemos creído lo que yo quería creer y no lo que dice la palabra de Dios? ¿Cuál es mi actitud ante lo que Dios quiere de mí? ¿Cuál es mi actitud? Aunque ante lo que Dios quiere para mí, ¿cómo reacciono ante sus mandatos? ¿Cuánto de mí puede disfrutar, puede gozarse, puede alarmarse, puede dolerse, puede quebrantarse al estudiar la palabra de Dios? Puede rendirse ante la palabra de Dios, caer sin fuerzas ante el Señor. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20. Yo le voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Segunda de Corintios 5, 20. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios. Pablo mismo, él también, no se apropiaba de las enseñanzas del Señor como dándose crédito a él mismo, sino que él entendía bien que todo lo que él enseñaba y todo lo que él decía venía del Señor. Que el Señor hablaba por medio
del apóstol. Ahora, es importante tener en cuenta una palabra en este pasaje: por medio. Por medio. Esta palabra por medio en el griego significa dia, con acento en la A. Y significa un conducto, un canal para poder pasar. Y Pablo entendía que él no hablaba por sí mismo, sino como que de Dios fluía en él hacia los demás. Él era un canal. Era un conducto para que el Señor pudiera revelarse ante los demás. Mi hermano, hoy en día el creyente debe ser ese conducto, debe ser ese canal, en donde el Señor, por medio de su palabra, se manifieste en nuestras vidas y se manifieste en los demás. Ahora, hermanos, cuando la palabra de Dios es expuesta por el predicador, es expuesta por ella misma en un devocional, etc., y esta está en armonía con la sana doctrina, sepa usted que es enviada de parte de Dios. Y la respuesta que usted exprese es dada delante de Dios. Repito, cuando la palabra de Dios es expuesta por el predicador, estando en armonía con la sana doctrina, sepa usted que es enviada de parte de Dios. Y la respuesta que usted exprese es dada delante de Dios. Lo que yo esté emitiendo de acuerdo al juicio que haya hecho de la palabra de Dios, que vino delante de Dios, de parte de Dios, ese juicio que yo estoy emitiendo lo estoy haciendo delante de Dios. Dios está ahí. Tengamos presente eso. Es decir, que lo que usted responda o decida no lo hace al mensajero, sino al que envía al mensajero. No es que Cristian, si yo le digo algo de parte del Señor que está en la palabra, Cristian me responde a mí. Cristian está respondiendo al que me envió. Tengamos en cuenta, hermanos, tengamos en cuenta la fuente, como leíamos en el título, la autoridad de Jesús y su fuente, que es Dios. La fuente es Dios. No hablamos por nosotros mismos. Usted no habla por sí mismo cuando expone la palabra de Dios. La fuente es Cristo. La fuente es Dios. Versículo 17. Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Solamente los que buscan conocerle más, pero más allá de sus señales, entenderían las enseñanzas del Señor. Pero esta frase la vamos a adaptar ahora para nosotros. Solamente aquellos que buscan conocerle al Señor más allá de lo que el Señor les da, entonces entenderán las enseñanzas del Señor. ¿Por qué hay tanto engaño? Justamente por eso, porque no hay palabra de Dios, hay palabra de hombre.
Ayer, mientras evangelizábamos, me tocó hablar con un hombre y esta persona estaba defraudado por ver cómo hoy en día los llamados evangélicos solamente se aprovechan de las personas. Él decía que esas personas buscaban el dinero de los que iban a sus iglesias. Les prometían prosperidad, les prometían sanaciones, les prometían milagros a cambio de que ellos vayan a sus iglesias. Es triste escuchar eso. Es triste que usted vaya a compartirle de Cristo y estas personas le salgan con eso. Pero es bueno también a la vez para poder explicarle que nosotros no somos de esa manera. Somos la iglesia bíblica que buscamos por medio y a través de la sana doctrina llevar el mensaje de salvación, mostrándole que hay condenación para aquellos que no se arrepientan, pero que hay salvación para aquellos que se arrepientan. Un comentario dice: Jesús sabe que sus detractores realmente no desean conocer la verdad, pero todo aquel que confíe en Él descubrirá que su mensaje es verdadero y confiable. John MacArthur nuevamente, él dice: el reto del Señor a las multitudes era simple. Si se humillaban ante la palabra de Dios, desde donde se revela su voluntad, para conocerla y obedecerla, llegarían a la certeza de que su enseñanza era cierta. Si ellos realmente querían conocer al Señor más allá de lo que Él hacía, ellos iban a poder descubrir la voluntad de Dios y iban a poder conocer a Dios como Él quería. Por eso el Señor expresa en el verso 17: si alguien quiere hacer su voluntad, la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Por supuesto, las enseñanzas son de Dios. Pero las personas que lo buscaban por interés no lo hacían correctamente. Ahora ya para terminar, solamente dejarle esto, hermanos. Rindámonos ante la gracia de la palabra de Dios. Porque si no lo hacemos, ella nos vencerá por la disciplina de Dios. De una u otra manera nos rendiremos a sus pies. Eso no cabe duda. Caeremos rendidos a los pies de Cristo. La cuestión es, ¿qué hará el Señor para eso? ¿Será por medio de su gracia, acariciándonos, mostrándonos su amor y misericordia, y nosotros corriendo a abrazarle? ¿O será por medio de que nos venció por tan duro que fuimos y corrimos de Él, huimos del Señor, pero la disciplina de Dios nos alcanzará? De una u otra manera nos rendiremos a sus pies. El rey Nabucodonosor no quiso seguir el consejo de Daniel de reconocer a Dios como supremo hasta que pasó la disciplina de Dios. Rendido en tierra, caminando como un animal, comiendo pasto y hierbas, se dio cuenta y clamó al cielo. En medio de esa disciplina, Nabucodonosor levantó los ojos al cielo y reconoció que Dios reina sobre todo. Jonás no quiso obedecer a Dios, sino que se cerró en su propia opinión y huyó. Pero esa huida solo le llevó a ser arrojado al mar.
donde dentro de un gran pez reconoció al Señor. No hay manera. De Dios no podemos huir. De Dios no podemos escapar. Gracias a Dios porque no podemos escapar de Él. Porque nosotros, siendo carne, estando en pecado, lo que más queremos es defraudar al Señor. Nuestra carne nos insta y nos lleva a querer fallar a Dios. El impulso, el apetito carnal solamente busca agradar nuestro deseo propio. Pero el Señor, en su misericordia y bondad, derrama de su gracia divina todo el tiempo. Gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia en nuestras vidas. Si no fuera por la gracia de Dios, ya hubiéramos sido consumidos. Pero su gracia nos levanta. La autoridad suprema pertenece al Señor. Esa fuente de enseñanza proviene del Señor. Rindámonos ante nuestro Dios, porque Él solo se merece la gloria y la honra, porque no hay nadie como nuestro Dios. Porque aunque queremos huir de Él, Él nos trae con cuerdas de amor. Su gracia irresistible nos cubre. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Salvador. ¿A dónde huiré de tu Santo Espíritu? No hay lugar, Señor. No hay lugar. Tú eres santo, supremo. Oh Dios, que tu iglesia desee y anhele caer rendido ante tus pies, reconociéndote como Dios. Y no que tengamos que caer rendidos por tu disciplina al ser desobedientes. Que no cuestionemos, Señor, tu palabra, como lo hacían esos líderes religiosos que eran hipócritas. Que no cuestionemos tus enseñanzas, Señor. Que siempre y cuando estén en armonía con la sana doctrina, aunque no nos guste, caigamos rendidos ante ti. Y no caigamos rendidos por la disciplina. Señor, tú nos amas. Señor, tú nos amas. A pesar de lo terco, a pesar de lo rebelde, a pesar de lo inmundo que somos, manchados de pecado por este mundo que transitamos día a día, caminando en la miseria de este mundo. Pero tu gracia divina, Señor, nos protege. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién? Somos guardados por el poder de Dios. Gracias, Señor, porque nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Y Señor, como cantábamos, Señor, te esperamos. Esperamos por ti. Esperamos por ti. Señor, quebranta tu iglesia. Señor, quebranta tu iglesia. Señor, humilla tu iglesia. Señor, que tu iglesia sea limpiada, sea pulida. Señor, que podamos salir relucientes como el oro después de la prueba. Padre, a ti clamamos, a ti extendemos nuestras manos, suplicándote que nos levantes,
que nos fortalezcas y que nuestra mirada no esté en el hombre, sino en Cristo. Que todo lo que haga sea por Cristo, para Cristo y en Cristo. Que no me deje mover por las circunstancias, ni por nada ni nadie, sino que el que me mueva sea Cristo en mi vida, Señor. Y solo Él. Padre, te adoramos. Te damos la gloria, Señor, y te damos la honra. ¿A quién podremos ir, Señor, sino solo a ti? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Gracias, Señor.